presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Gloria a Dios. No hay nada que se compare a vivir en Él. No hay nada. Es una buena frase que recordar, en la cual meditar y que nos lleve pues a moldear nuestra vida. De hecho, alguien dijo, hay muchos conflictos que a veces se presentan entre si un cristiano puede hacer esto o aquello o lo otro. Y tal vez la respuesta más sencilla sea decir, es santo, o sea, es para Dios, y le agrada a Dios. Si Dios está de acuerdo, es santo, está bien, es agradable, es bueno hacerlo, porque está hecho en Dios, es agradable para Él y para nosotros también. Pero si no es agradable a Dios, ciertamente no es santo y es destructivo. Hermanos, bueno, una vez más buenos días a quien nos haya saludado. Gloria a Dios por la oportunidad que una vez me da el Señor de poder exponer su palabra. Realmente es un privilegio y una responsabilidad muy grande que el Señor me use y me dirija. Saben que la vez pasada comenzamos a hablar de un tema que es el tema de la santidad. Un tema bastante importante en la Biblia, fundamental. Y de hecho digo, comenzamos a hablar no solamente porque yo pude hablar, sino porque también varios de ustedes me pudieron expresar sus pensamientos al respecto. Y gloria a Dios, pues, ha sido realmente, fue agradable. Pero eso todavía no se acaba. Seguimos con este tema de la santidad, que es un tema bastante amplio en la Biblia y de hecho siempre nos quedaremos cortos. Ayer tuve la oportunidad de conversar con los estudiantes del seminario acerca de los atributos de Dios y decíamos que aunque nosotros pudiéramos dedicar siquiera toda nuestra vida a estudiar un atributo de Dios, uno, todavía nos quedaríamos cortos, porque los atributos de Dios son perfectos y nuestra mente no puede alcanzar la perfección. La podemos buscar, pero ciertamente no alcanzar. Dios es perfecto. Entonces seguimos estudiando el tema de la santidad. Y hoy vamos a meditar en este tema que yo titulé El conflicto con la santidad. El conflicto con la santidad. Estuve leyendo que este tema de la santidad no es algo tan, en general, vamos a decir, agradable. O sea, hay precisamente porque hay un conflicto, ¿no? En el siglo XVIII leí que se hizo mucho énfasis en la santidad. Pero en el XIX hubo gente que criticó a los del XVIII porque hicieron mucho énfasis en la santidad y entonces alivianaron un poco, o sea, esa parte. No quisieron hablar tanto de la santidad. Disminuyeron ese énfasis. No sé por qué realmente, pero eso fue lo que es parte de la historia, ¿no? Sin embargo, vemos que la Biblia la enfatiza este tema de la santidad y llama mucho la atención cuando usted lee Hebreos 12:14, que el Señor dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo. O sea, de hecho hay muchas cosas que de repente, bueno, puedo decir, creo que la única así específica que dice sí, sin la cual nadie verá al Señor, es la santidad. Claro, hay muchos atributos, está el fruto del Espíritu, pero así directamente creo que es la única que lo dice. Entonces es muy importante el tema de la santidad y creo que no es algo que se pueda o que se deba alivianar, sino realmente enfatizar como es debido. No podemos querer
estar en la presencia de Dios o decir, no hay nada que se compare a vivir en ti, pero a la vez rechazar la santidad. Es algo ilógico, porque estamos queriendo estar con un Dios santo, santo, santo. Y pues de ahí que sale este tema del conflicto de la santidad. Vamos a orar para seguir. Padre y Dios, damos gracias a ti una vez más por revelarnos tu santidad, Señor, y en tu santidad y tu bondad y tu poder llamarnos a nosotros y hacernos santos. Señor, solo tú lo podías hacer. Así que enséñanos a vivir esa santidad a la cual tú nos llamaste, de manera que también finalmente podamos contemplar tu santidad por la eternidad. Ayúdanos, Dios, porque solos no podemos. En Jesús oramos. Amén. Bueno, le decía también que realmente hay gente que se molesta por este tema. Una vez alguien me dijo, yo le invité a una iglesia y él me dijo, oye, esa iglesia no me gusta. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Bueno, porque me dicen que ahí hablan mucho de la santidad. Y yo, bueno, para eso es la iglesia, para hablar de la santidad. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero también pensaba yo, me alegró saber que esa iglesia tiene reputación de hablar de la santidad. Yo decía, oye, yo también quisiera que la central, cuando se hable de la central, en la central se predica la santidad. Es ineludible ese tema. Ya no podemos querer minimizarlo, aunque muchas veces se quiere hacer. Hemos hablado entonces de que la santidad es lo que el hombre más odia de Dios. El hombre, por naturaleza pecaminosa, odia la santidad de Dios. Porque Cristo proclamó santidad, fue que lo rechazaron. Él dijo, arrepiéntanse, cambien su camino, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque querían vivir en pecado. Ahora, querían vivir en pecado, pero con actitudes religiosas. Es decir, yo hago ciertas costumbres que parecen espirituales, pero realmente no quiero vivir en santidad. Eso es la religión. Hacer cosas que yo quiera hacer, pero que, entre comillas, que a Dios le agraden. Y mientras yo hago todo lo demás que me dé la gana. Eso es lo que las religiones que el hombre inventa. Y por supuesto, cuando la gente o estos hombres que mataron a Cristo vivían así, ¿qué buscaban ellos? Cristo lo decía. Ellos buscaban ser exaltados por los hombres. Ustedes aman que les diga maestro en las plazas. Ustedes aman orar en las plazas parados para que los vea el espiritual. Pero ustedes son desagradables a Dios. Arrepiéntanse. Hay que matarlo. Terrible, ¿no? Pero es una representación clara de cómo el hombre odia la santidad de Dios. Sin embargo, dice en Romanos 2, 28-29, lo voy a leer aquí, dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Es decir, lo que importa delante de Dios no es lo que tú hagas que parezca, o actos religiosos, entre comillas, ¿no? Dice el 29, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Esa transformación interna es la que Dios se quiere ver. Sigue diciendo, así que el que es un judío así, recibe alabanza de Dios y no de la gente. O sea que lo relevante no es que el hombre te diga, pareces espiritual, sino que Dios te diga, tú eres un hijo mío. Tú tienes mi marca, tú vives como a mí me gusta. Eso es lo que importa, la alabanza de Dios. También hablamos de que nuestro parámetro de medida es la santidad de Dios. No podemos pensar, yo soy tan santo como aquel o más santo que aquel, estoy bien. No. Mientras yo no sea tan santo como Dios, yo tengo que seguir creciendo en santidad. Ese es mi meta, mi parámetro. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, como él ya es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. También dice Efesios 5:1, sean imitadores de Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, este es un versículo que pasa muchas veces desapercibido, pero Jesús dijo en Mateo 5:48, sean perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando yo me consigo con eso, digo, oye, el estándar está bastante alto. O sea, no puedo, no hay una forma de detenerme en esta vida, sino que hasta que yo no sea perfecto como mi Padre, yo tengo que seguir creciendo espiritualmente. En todo, ¿no? En todo lo que es el fruto del Espíritu. Pero en este caso hablando especialmente acerca de la santidad. Ahora, una cosa es hablar de la santidad de Dios, pero otra realmente es meditarlo en serio, profundizar y sentarse a contemplar lo que Dios dice acerca de su santidad y ser confrontado por su santidad. Una cosa es decirlo verbal, o sea, solo decirlo, otra cosa es meditarlo y conseguirse usted aplastado por la santidad de Dios y decir, Señor, ¿quién soy yo para que tú me ames tanto? Solo soy polvo, pero gracias por tu amor. O sea, mientras más contemplamos la santidad de Dios, más vemos la diferencia, la brecha que había entre nosotros, y entonces más entendemos el amor de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, hablamos del conflicto con la santidad. Y quiero hablar de 3 puntos. El primer punto es que lo santo de Dios, o la santidad de Dios, es nuestro mayor problema. Es nuestro mayor problema. Inclusive me llama la atención un hermano, Paul Washer, él decía, y me asombró cuando lo escuché, la peor noticia para el hombre es que Dios es bueno. ¿Cómo que? La peor noticia es que Dios es bueno. Yo, sí, porque tú eres malo. Como Dios es bueno y tú eres malo, están separados por un abismo. Y no hay forma de que tú seas bueno. No hay forma. O dicho de otra forma, Él es santo y tú eres pecador. No hay forma humanamente de que nosotros seamos buenos y santos. Y es cuando Cristo dice, para el hombre esto es imposible. Para el hombre es imposible crear un nexo entre Dios santo y el hombre pecador. Pero para Dios todo es posible. Y el autor Charles Ryrie, un hermano teólogo, él dice, la santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores tienen que estar separados de Él, a menos que se pueda encontrar una forma de hacerlos santos. Eso es la santidad de Dios. No hay forma de estar nosotros delante de Él, tenemos que estar separados, a menos que haya una forma de hacernos santos. Gloria a Dios, ya lo dije, ¿no? Cristo lo hizo. Cristo fue ese puente, Cristo fue ese sacrificio. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva por ese camino, el que nos viene a transformar, a convencer. Entonces, hay una forma, pero esa forma fue dada por Dios. Gloria a Dios. Entonces, solo cuando consideramos la santidad de Dios, entendemos realmente que ese es nuestro mayor problema. La Biblia nos dice en Mateo 19:17 que solo Dios es bueno. Mateo 19:17. Romanos 3:12 nos dice que no hay ni uno bueno. Todos son pecadores, todos se desviaron. Estamos hablando de nosotros. Y Romanos 3:23 nos dice claramente, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Eso es nuestra situación humana, pecaminosa. Pero, como le estoy diciendo, gracias a Dios que envió a Cristo y dio la solución. Pero vamos a ver entonces qué pasa con Isaías en este texto. Isaías, en el texto que acabamos de leer, capítulo 6, versículos del 1 al 8, él ve una visión. No vamos a entrar en el contexto histórico de lo que él ve o por qué lo ve, más bien, de por qué lo ve, sino vamos a ver, a meditar en lo que él vio. Isaías fue un profeta yo les he hablado a ustedes de la separación que hubo entre Israel del norte e Israel del sur, o lo que llamaban propiamente Israel y Judá. Y Isaías predicó a Judá en los años de 740 a.C. a 681 a.C., según esta Biblia de estudio. O sea, unos 60 años de ministerio tuvo Isaías hacia Judá, hacia el reino del sur. Entonces, meditaba en el hecho de que esta visión fue tan impactante para Isaías que hay
hay dos títulos que predominan en el libro de Isaías, como él nombra a Dios. Uno es Jehová de los ejércitos. Por supuesto, está hablando del vencedor contra todo aquel que se ponga en su contra. Tanto de los gobiernos que se pongan contra Dios, pero también contra el mismo Israel que está en pecado y no se quiere arrepentir. Ese Jehová va a vencer. Pero el otro título que Isaías le da a Dios es el Santo de Israel. Aparece Santo de Israel 26 veces y otras 7 veces le dice el Santo. 33 veces se le dice Isaías el Santo a Dios, nada más en el libro de Isaías. De hecho es el libro que más usa este título, el Santo de Israel. Podemos verlo y los invito a buscar, a que rueden un poco la Biblia, en Isaías 12:6, para ver unos ejemplos nada más. Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 17:7 dice: aquel día mirará el hombre a su Hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel. 29:19 dice la palabra del Señor, dice Isaías: entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces yo decía, oye, cuán impresionante, impactante habrá sido ver esta visión que Isaías le queda el título, el Santo de Israel. Es la persona que más lo usa. Entonces vemos en este pasaje, volvemos a Isaías 6, y lo que sucedió, no sé, la Biblia no explica literalmente si lo que Isaías fue una visión de Dios, o sea, si Isaías estaba en el templo, o si lo que Isaías vio el templo celestial. Pero dice que él vio al Señor y que sus faltas, las faltas, lo bajo de su bata, no recuerdo la palabra exacta, pero eso llena todo el templo en su grandeza, ¿no? Y junto a él, por encima, habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces vemos esto y decimos, oye, ¿cómo es que los ángeles, los serafines, según lo que la Biblia enseña, serafines están entre los rangos más altos de los ángeles, y aún así, ellos, cuando se presentan junto a Dios, se tapan la cara, se tapan los pies y vuelan? O sea, los ojos no pueden contemplar la grandeza, la gloria de Dios. Los ángeles, y estamos hablando de serafines, no pueden contemplar la gloria de Dios. En cuanto a taparse los pies, muchos teólogos interpretan, yo creo que es así, que así como cuando Moisés se presentó allá en Éxodo 3, pero se presenta delante de Dios y Dios le dice, quítate el calzado porque el suelo donde está es suelo santo. Entonces, parece que los ángeles también están reconociendo que ellos son criaturas delante de Dios y no pueden ni siquiera manifestar sus pies, los ocultan porque están delante del Santo. Reconocen que son criaturas apenas delante del Creador. Tremendo. Y estamos hablando de ángeles y serafines. Vean que la gloria de Dios es tal que en Éxodo 34, cuando Moisés le dice, Señor, quiero verte, Dios le dice, no, ningún hombre me podrá ver y vivir. Pero Dios le dice, escóndete en la peña, y Moisés se mete en un rinconcito y Dios pasa por detrás, y apenas Moisés logra ver la parte de atrás de Dios, ¿no? Y eso, que Dios se lo permitió ver, un poco de su resplandor. Y cuando Moisés baja de la montaña, la cara de Moisés brillaba. Así de grande era la gloria de Dios. Claro, es impresionante. Entonces, imagínense ustedes, yo no sé si decir el pobre Isaías, que está viendo el resplandor de Dios, la gloria de Dios,
con razón él dice lo que dice un poco más adelante. Es realmente, es impresionante. A veces pensamos que podemos estar con Dios así, como dicen él, Dios aquí, yo aquí, al lado y lado. Realmente no entendemos la grandeza de Dios en ese aspecto. Y a veces decimos, Dios, yo quiero verte, muéstrame tu gloria. ¿Estarás tú listo para eso? ¿Estaremos listos? Una pregunta para reflexionar. Pero cuando Isaías ve esto, dice aquí, por cierto, ¿qué cantaban los ángeles? ¿Qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí están las dos cosas. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo, que hace recordar también el temblor y el humo que hubo ya en el monte Sinaí, ¿no? O sea, la presencia de Dios llega con poder. Allá en Sinaí fue donde Moisés vio a Dios, o vio lo que pudo ver, vio la gloria de Dios. Entonces, cuando Isaías ve esto, ¿qué dice? ¡Ay de mí, que soy muerto! Ahora, según lo poco que se lee en Isaías, se ve que era un hombre recto. De hecho, Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Y el profeta al que se le dio las revelaciones más, como dice el hermano Trillo, más telescópicas de lo que fue la venida de Cristo, el sufrimiento de Cristo y aún todavía del regreso de Cristo a gobernar. Y lo que viene después, a Isaías se le dieron unas visiones totalmente espectaculares. Gloria a Dios por todo eso. Se dicen algunos hermanos, también estudiosos, tal vez, claro, esto es una inferencia, pero Isaías, por lo que se ve, era un hombre tan recto que tal vez era el hombre más recto que había en ese tiempo, en su generación. Pero él dice, ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! Y yo digo, si él dice eso, ¿qué podría decir yo? Tiene que llevarnos a reflexionar, ¿no? En Apocalipsis se ve otro ay tremendo. Vean que los ayes, cuando son plural, se dice ayes. En Isaías 5 se ven 6 ayes. O sea, Isaías diciendo, ay, 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 hablando acerca de los pecadores, de la impiedad de Israel. Pero aquí dice él, ay de mí. Y de repente, el que tal vez sea el hombre más recto, y si no es más, es uno de los más rectos de su momento, y voltea hacia sí y dice, ¡ay de mí! O sea, ¿quién soy yo delante del santo, santo, santo? Yo estoy muerto. Estoy muerto. El pavor debió recorrer su cuerpo. Vemos algo parecido cuando Pedro, en la pesca milagrosa, finalmente, ¿qué hace Pedro? Se rinde delante de Jesús y le dice, apártate de mí que soy pecador. Tremendo. Pero Isaías ve hacia adentro y dice, ay de mí, ay de mí. Y Juan 12:41 nos dice que Isaías apenas lo que vio fue la gloria de Dios, la gloria. Y con solo ver ese poco de su gloria, él dijo, ay de mí. Los profetas hacían dos advertencias o dos frases. Y lo vemos bastante en Jesús. Decían bienaventurado, esa era la parte buena, esas eran las bendiciones. El que hace esto es bienaventurado, es bendito. Pero el que hace esto, ay. Es una advertencia del castigo que viene. Es un ay, es algo temible, porque te está metiendo con Dios. Miren, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Horrenda cosa. No se meta con Dios, no juegue con Dios. Ay. Entonces, este ay que abunda en los profetas, los ayes, el mismo Jesús dijo ay, pero hay un ay que es impresionante. Este ay es impresionante porque la Biblia hace dos cosas, hace algo muy particular. Cuando Dios dice algo dos veces, préstale mucha atención.
Cuando Jesús dice, de cierto os digo. Cuando José le dijo al faraón que haya tenido el sueño 2 veces, es que se va a cumplir. Cuando Dios llama a alguien 2 veces, Samuel, Samuel, es que quiere tener una relación muy profunda con él, una relación especial. Pero hay algo que la Biblia solo hace 3 veces, en toda la Biblia, y es decir una frase 3 veces. Como en este caso, es el único atributo, repito, que se dice 3 veces. Santo, santo, santo. Y lo vemos aquí y lo vamos a ver en Apocalipsis. En Apocalipsis 4:8 vuelven a aparecer en el cielo y están alabando a Dios y le dicen santo, santo, santo. Pero también en Apocalipsis es una de las pocas veces, repito, de las 3 veces que se dice algo 3 veces. Yo le invito a que lo busque un momento. Vamos a hacer aquí en Apocalipsis 8:13. Apocalipsis 8:13. Miren, esto es de pavor. Esto es algo que debe alarmarnos, despertarnos, advertirnos. Porque así como se dice 3 veces santo, 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 hay algo que los ángeles vuelven a hacer. Y este ángel dice Juan, miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que habitan la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los 3 ángeles. Miren, esto es un juicio tan terrible que el ángel que sabe lo que viene expresa el ay 3 veces seguidas. Y yo les digo esto porque, mis hermanos, no juguemos a andar sin santidad y no ver a Dios. Porque si los 3 ay para la tierra son terribles, ¿cuánto más terrible inclusive será el ay para aquel que finalmente esté separado de Dios para siempre? Que por no querer la santidad, no va a ver a Dios. No es juego. Entonces, no tomemos la santidad a la ligera. Cuidado con los ay. No caigamos nosotros. Que no seamos nosotros de esos que están en ese momento y recibamos esos 3 ay sobre nosotros. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Yo veo eso y yo tiemblo, literalmente tiemblo. Pero vemos que Isaías, entonces, cuando él dice el ay hacia sí mismo, creo que yo también que se parece mucho a lo que dijo Pablo en Romanos 7:14. Pablo, un hombre que todos admiramos aquí, que todos, de hecho, Pablo tuvo el atrevimiento, creo que de parte de Dios, es decir, sean imitadores míos, así como yo de Cristo, que es un hombre que es digno de imitar. Pero aún así él dice, yo soy vendido al pecado. O sea, él tuvo conciencia del... Miren, a veces decimos, y hay un debate, ¿el cristiano es pecador o no es pecador? Yo lo que, para no entrar mucho en detalle, cuando contemplamos la santidad de Dios, yo no puedo más que decir, yo soy el más peor de los pecadores. Porque es impresionante la grandeza de Dios. Y pensar, no puedo decir, yo soy justo cuando me comparo con Dios. Es como decir, usted tiene un grano de arena y usted dice, ay, esto es grande. Ajá, compáralo con la tierra, compáralo con el sol. ¿Qué va a decir? Eso es minúsculo, eso no existe. Entonces, cuando usted se compara con Dios, uno termina diciendo, soy bendito del pecado. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Y esto es lo que vemos en Isaías. Ay. Pero ¿qué más dice Isaías? Ya él vio hacia adentro. Ahora, Isaías dice, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Omitiendo el hecho de que realmente él habitaba en medio de un pueblo
que estoy diciendo que estaba siendo condenado, que Dios estaba juzgando, él dice, yo soy de labios inmundos. Ahora, Jesús dijo que la gente, Mateo 12:36 dice, la gente en el día del juicio tendrá que dar explicación por cada una de las palabras necias que dijo. Y también dice, las palabras que dijiste servirán para juzgarte y ellos te aprobarán o te condenarán. También dice Jesús, de la abundancia del corazón, abra la boca. Y me impresiona que Isaías pareciera que o al menos el primer lugar al que apunta es hacia su boca, hacia el inmundo de su boca. Para mí, el hecho de que él diga eso me pareciera más como que tal vez un hombre que andaba bastante recto, pero que aún así sabe que su boca, por su boca ha pecado. Y tal vez usted pueda notar lo mismo, tal vez algunos de nosotros aquí podamos andar bastante en santidad, gloria a Dios, pero ¿quién puede decir que nunca ha pecado con su boca? Esto es lo que veo en Isaías. Mis labios son inmundos, he pecado con mis labios. Dice Santiago que si algún hombre lograra dominar su lengua, su boca, su hablar, sería perfecto. Pero no hay uno que domine su hablar. Por lo tanto, todos, cuando menos, pecamos por la boca. E Isaías apunta hacia allá. ¿Quién puede juzgarlo? Yo creo que el hecho de que solamente haya apuntado hacia su boca, más bien nos habla de su justicia, de su santidad, pero reconoce que sus labios son inmundos. Entonces, con todo esto me preguntaba yo, y aquí es donde está el centro, ¿no? El conflicto con la santidad, porque podemos sentirnos santos, podemos sentirnos rectos, pero cuando vemos la santidad de Dios, vemos el conflicto que surge en nosotros. Yo soy un pecador. Yo tengo que ser como Él, pero no lo soy. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Choca con mi ser. Yo doy gracias por Cristo, pero precisamente doy gracias por Cristo porque reconozco mi inmundicia. Por eso, para predicar el Evangelio, para que la gente entienda el Evangelio, para que la gente entienda lo que Cristo hizo, necesita conocer su pecado. Tienen que conocer cómo han pecado, tienen que conocer ley. Tú has pecado. Y cuando la persona entienda, y muchos les he predicado y les dije, ok, has roto los 10 mandamientos. Y lo han dicho ellos mismos. ¿Eres inocente o culpable? Soy culpable. Ok, ahora que entiendes que eres culpable, te voy a explicar lo que Cristo hizo por ti. Labios inmundos. Si Isaías no hubiera reconocido su inmundicia, no hubiera podido pasar lo que venía después. ¿Por qué Dios lo toca con el carbón? O el ángel lo toca con el carbón. Para purificarlo. Pero para purificarlo tenía que reconocer su inmundicia. Y antes de enviarlo, como ustedes pudieron ver, tuvo que purificarlo. Purificarlo con el carbón. Pero yo me preguntaba, reflexionando de esto, decía, o me pregunto, ¿a qué parte de nuestro cuerpo llamaríamos inmunda? ¿A qué parte de nuestro cuerpo? Vean que nosotros vivimos en un mundo de libertinaje. Ayer conversábamos en la clase, en el taller de escuela dominical, conversábamos de las múltiples maneras que nos están rodeando, que nos invitan a pecar. Miren, pecar ahorita es lo más fácil que hay. Y usted ve televisión, pecado por doquier. Fácil. Usted escucha las músicas, pecado por doquier. Y ahorita, una de las cosas más tristes para mí es que lo que esté de moda ahorita sea un hombre cuyo se hace llamar Bad Bunny. Seguramente todos han escuchado acerca de él. Yo no lo he escuchado, gracias a Dios, pero he tenido la oportunidad de leer algunas de sus letras y eso es una basura de letra. Y basura porque eso entra por su oído. Usted está permitiendo que la basura entre a su corazón. Eso es basura. Pero recuerden que lo que hay en el corazón, de eso va a salir
su vida. Por eso dice la Biblia, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la televisión, pecado. Vamos a la radio, música, pecado. Vamos a internet, pecado. Facebook, pecado. O sea, por supuesto, no estoy diciendo que eso sea pecado, cuidado. Estoy diciendo que abunda el pecado alrededor de nosotros. Es fácil llegar a pecar. WhatsApp. ¿Qué cosas se dicen por WhatsApp día tras día? Se hacen videollamadas. Miren, hay una cuestión que está sucediendo ahorita, de hace años, y que ahorita se ve, bueno, terrible. Siento esta vergüenza de decirlo. Pero incluso hasta hay una canción de eso, de hace años, una canción de eso. Te la voy a decir. La canción decía, hagamos el amor por el teléfono. Y de repente alguien, tal vez no lo entendía. Pero ahora por WhatsApp, Telegram y todas esas cosas, eso abunda. Entre jóvenes, también entre adultos, entre niños. ¿Cómo es eso? Que se mandan fotos desnudos y tienen conversaciones sexuales. Terrible. Pero eso está ahí. Eso está alrededor de nosotros. A los jóvenes, cuídense de eso. A los solteros, cuídense de eso. A los casados también, cuídense de eso. Pero también a los padres, que tenemos que cuidarnos y también tenemos que cuidar a nuestros hijos. Miren, qué peligroso es dejar que su hijo se vaya a acostar a su cuarto y de repente los jóvenes se molestan conmigo. No importa, porque yo quiero salvarlos. Pero qué peligroso es que su hijo se vaya a acostar con el teléfono. ¿Qué sabe usted que va a hacer su hijo con el teléfono? Y más aún si tiene malas compañías. Y usted lo sabe. Y aunque pareciera que no, tal vez usted no le conoce ninguna mala. ¿Cuántas malas tendrá por el teléfono? Y se lo digo con conocimiento de causa. Hay amigos, usted no le va a conocer a sus hijos. Un amigo en España, un amigo en Mérida, en Maturín, amigo entre comillas. Pero que lo que le inclina es al pecado, lo invita al pecado. Y están en pecado. Y está pasando. Y está pasando en la iglesia de Cristo. No crean que los cristianos no. Los cristianos sí. Por eso es que hago énfasis. Es una gran realidad. Entonces, si hay tanto pecado alrededor de nosotros, por eso pregunto, ¿qué parte de su cuerpo usted llamaría inmunda? Tal vez decir que mi boca es lo único inmundo sería lo menos. ¿Y las manos? ¿Los ojos? ¿Los oídos? Y como lo estoy diciendo en este contexto, ¿y los órganos sexuales? Terrible. No es juego. Entonces, hubo un hermano que dijo también, no recuerdo la palabra exacta, pero él dijo sí, básicamente, quítele la privacidad a su hijo. Y de repente los mozos, ¿cómo? Un hijo no tiene por qué tener un celular bloqueado para su padre. Así como un esposo o una esposa no debe tenerlo bloqueado para su pareja. Si su hijo bloqueó su teléfono y no le quiere dar la clave, quítale el teléfono. Ahora, hay jóvenes que se han suicidado por eso, porque el papá le quitó el teléfono. Terrible. Pero ¿qué estaba haciendo el joven con el teléfono? Si se suicidó, ¿cuántas más cosas habrá estado haciendo? Entonces, yo le digo, me hace meditar cuando veo que Isaías dice, tengo labios inmundos, ¿qué podríamos decir nosotros? Quiera Dios que lo único inmundo en nosotros sean nuestros labios. Pero si hay algo más allá de eso, tenemos que arrepentirnos y cambiar ese camino. Si ya los labios son inmundos, y ya eso es mucho. Ya eso es mucho. Cualquier otra cosa ya es mucho más. Terrible. Momento de arrepentirse. Entonces, le digo,
la santidad de Dios no es juego. Nuestra vida emana de nuestro corazón, lo que le dije, y lo que usted siembre es lo que usted va a expresar. Dice Romanos 6, 12 y 13, le invito a que lo busquen. Romanos 6, 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. Dice el Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así sí, para eso sí es el cuerpo, para Dios, no para deshonrarlo, sino para honrar el nombre de Dios. Entonces, viendo esto, unas aplicaciones sencillas, quiero recordarles que, como Isaías reconoció su pecado y pues fue purificado por Dios para servir a Dios, también nosotros hemos sido llamados por Dios, su objetivo para nosotros es vivir en santidad. Dicho de otra forma, lo santo de Dios es su objetivo para nuestra vida. Él nos llamó para vivir en santidad. Dice, creo que lo vimos la vez pasada, pero lo volvemos a buscar. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y esto es imprescindible que lo recordemos siempre. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, también es importante, de repente, conversando, meditaba que la Biblia tiene un hilo en toda la Biblia que es Dios salvando, ¿no? De hecho, Jesús es Dios Salvador. Dios Salvador. Pero la pregunta es, ¿para qué nos salvó Dios? Entonces, Dios nos salvó para ser santos. De manera que nos salvó de la condenación. Pero ¿qué es la condenación? ¿De qué nos salvó? De una eternidad en pecado. Nos lleva a una eternidad sin pecado. Pero también nos salva de el pecado en esta vida. Ya lo hemos hablado, de un presente de pecado. De manera que la salvación y la santificación son dos caras de la misma moneda. O sea, no podemos dividir una de la otra. Nos salva para ser santos. Eso es inseparable. Si tú no quieres ser santo, tampoco eres salvo. Es más, yo incluso le decía a unos hermanos, es posible que tú le digas a alguien, le prediques y le digas, tú tienes que ser santo. Y la persona diga, y puede ser santo a través de Cristo. Y la persona vaya delante de Dios y le diga, Señor, yo quiero ser santo, yo me comprometo a vivir para ti, yo me consagro a ti. Tal vez ni le hemos hablado de la eternidad, pero ya con que esa persona se consagró a la santidad por Jesús, esa persona ya el Señor la salva. Más allá de hablarle del cielo, es hablarle de la santidad, de vivir para Dios, de consagrarse a Dios. Recordemos que santo es consagrado para Dios. Hay cosas que nosotros nunca vamos a llegar a entender en esta vida, pero si vivimos en santidad, el Señor las tiene guardaditas. Yo no sé cómo es el cielo, pero ahí está. Entonces, salvos para santos, o salvos y santos a la vez. Dice en la Biblia de manera rápida que Cristo murió por nuestros pecados. Molido fue Él por nuestros pecados, dice Isaías 53. También en Juan 8, Cristo dijo, al que el Hijo librare será verdaderamente libre. ¿Y libre de qué? Del pecado. Y 2 de Timoteo 2:19, también leímos que la santidad, apartarse de iniquidad, es el sello de los cristianos.
Segunda de Timoteo 2:19, apartarse de iniquidad. Y por supuesto, bastante nos enseña la Biblia que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y les recuerdo que el énfasis siempre es Espíritu Santo. A veces se dice Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, pero lo que abunda es Espíritu Santo, porque es el énfasis que tenemos que recordar, santos. Romanos 1:7 nos dice que somos llamados a ser santos también. Primera de Corintios 1:2 dice que a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Vean que ¿a qué nos llamó Dios? A ser santos. Pero tenemos que recordar que vemos la santidad de Dios. Vemos nuestra pecaminosidad. Vemos que Dios nos llama a ser santos, nos manda a ser santos. Nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero por mí solo no puedo. Entonces, tenemos que recordar esto, que solo podemos ser santificados por el poder y la obra de Dios. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Tenemos que dejar de luchar contra el pecado con nuestras fuerzas y comenzar a depender de las fuerzas de Dios. Cristo dijo claramente, separados de mí, nada. Y Él está hablando de llevar fruto. ¿Qué fruto voy a llevar yo para Dios si me separo de Dios? Nada. Entonces dependemos de Dios, pero en Dios somos poderosos. O sea, que Dios nos infunde de su poder y nos lleva en victoria. ¿Cuántos creen eso? El Señor es poderoso. Por el poder de Dios podemos ser santos. Por el poder de Dios podemos vivir en santidad. Por el poder de Dios podemos vivir purificados. Por el poder de Dios. Isaías también fue purificado. ¿Cómo? Si volvemos al texto, vemos que Isaías fue purificado. Dice en versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar celestial, con unas tenazas, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Quién lo hizo? Isaías. Isaías, voy a hervir unos carboncitos para limpiarme los labios. El Señor. Y el Señor puso los carbones, el Señor puso la candela y el Señor mandó a que se limpiara. Lo hizo el ángel, pero ¿de parte de quién? De parte de Dios. Qué tremendo, qué bueno saber que no dependemos, que nuestra santidad no depende de nosotros. Tenemos que buscarla, tenemos que anhelarla, tenemos que correr por ella como el que quiere ganar. Tenemos que entrenarnos. Pero no depende de mí. O sea, tengo que reposar en Dios. Yo la voy a buscar, pero reposando en Dios. Y cuando Dios ve esta búsqueda, Dios se complace en enviar poder sobre nosotros. Poder contra el pecado, poder libertador, poder de gozo. Miren, cuando usted vence el pecado, usted siente gozo. Pero cuando usted cae en pecado y usted quiere buscar la santidad, eso quiebra el corazón. Le he fallado otra vez a mi Señor. Pero el Señor, a pesar de eso, Él dice, si tú confiesas tu pecado y te apartas de tu pecado y buscas mi santidad, yo te voy a dar de mi misericordia. Y por supuesto dice Juan 1:9, 1 Juan 1:9, que si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, busquemos la santidad, corramos por la santidad, pero dependamos de Dios. Y aun cuando tropecemos, recordemos que Él prometió perdonarnos y que Él ya dio a su Hijo para perdonarnos, para limpiarnos. Nos va a limpiar y nos va a seguir limpiando, porque finalmente nos va a limpiar para siempre.
Pero corramos y no descuidemos la santidad. No la dejemos de lado, no la guardemos por ahí, no. Que sea siempre nuestro norte. Mi Dios es santo, yo voy a ser santo. Siempre hacia allá, siempre con esa meta. Amén. Padre, Señor, gracias te damos porque, Señor, por mostrarnos tu santidad. Dios, qué bello eres, qué bello eres. Nos gozamos, Señor, en ver tu santidad maravillosa que nos ha sido revelada. Dios, y yo sé que si te viéramos en este momento cara a cara, caeríamos como Isaías, como muertos. Pero Dios, gracias por todo lo que nos has revelado y por llamarnos a ser santos y por darnos tu Espíritu Santo y por perdonarnos en Cristo Jesús, por pagar nuestra deuda, por limpiarnos y lavarnos por la sangre de Cristo. Señor, gracias por tu santidad maravillosa y por tu llamado a la santidad. Dios, ayúdanos a seguir creciendo, siempre con el sello de que alejarnos de toda iniquidad y correr siempre con la santidad como bandera. Dios, que cada uno de los hermanos aquí vivamos en esa forma, de manera que inclusive esta iglesia, esta congregación pueda ser conocida por anhelar, por añorar, por buscar, por predicar la santidad. Dios, de ti dependemos, porque solos nada podemos hacer. Síganos limpiando cada día, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Es un inmenso placer que usted haya sido parte de nuestra amada audiencia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Puede seguir nuestro contenido a través de Facebook y YouTube como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques. Te esperamos. Dios te bendiga. Perdido, errante, vi su luz, bendijo
Thank you.